Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Soy alumna de la licenciatura en Psicología de la modalidad a distancia. Bien, ahora en este momento estamos con Michelle Retama Domínguez. Él amablemente nos va a platicar qué es la psicología social, que es una actividad de la asignatura de los procesos socioculturales, ¿no? Muy bien, Michelle. Tenemos que tú eres licenciado en Psicología Social por la UAM Xochimilco y actualmente cursas aún la maestría en Medicina Social, ¿ahí mismo en Xochimilco? Sí, ahí mismo. Muy bien. Más adelante platicaremos un poco de esta maestría que a mí se me hace como novedosa y no la había escuchado. Muy bien. Primeramente, ¿qué te motivó a haber estudiado Psicología Social? Realmente empecé a estudiar filosofía. Ajá. Un poco, bueno, sí estuve un rato en filosofía, un par de semestres, pero al final no me gustó la perspectiva. Ajá. Porque no, desde lo que pienso no era tan aplicado la filosofía a lo que me preocupaba, que era justo entender las dinámicas grupales, individuales, porque algunos fenómenos sociales, y de ahí es que decido hacer examen para la universidad en la UAM Xochimilco y me quedo afortunadamente porque justo coincidía con estas preocupaciones que yo tenía y me posibilitaba la perspectiva de la universidad e intentar entender esto que tanto curiosidad me causaba. ¿Y te preocupaba en particular en ese momento para que hayas decidido irte a otra licenciatura? En principio poder hacer algo, ¿no? Construir algo. Y entender muchos de los fenómenos que se presentan socialmente, ¿no? La psicología social justo tiene esta plasticidad de poder abordar más como desde un aspecto grupal y entender estos fenómenos que se presentan. ¿Y entonces en qué áreas de intervención se aplica la psicología social? En muchas, ¿no? ¿Cuáles son como las clásicas o principales y luego como las Lo que han principio es que surgido? vas a tu objeto de estudio, por así decirlo, que son los grupos sociales y sus interacciones. Sí. Y de ahí cualquier fenómeno que se presente, no prestando tanta atención en lo individual, sino justo en esa relación que se establece. Grupal. Proceso grupal y cómo el individuo junto con los grupos se relaciona. Cuando saliste de la licenciatura en Psicología Social, ¿qué tan similar o parecido era el perfil que tú leíste en el plan de estudios? Porque te dicen al finalizar en psicólogo social tantas habilidades o conocimientos, y con el que tú construiste a lo largo de la licenciatura, porque yo creo que ha de haber sido como diferente al contrario, creo que sí hay como mucha coincidencia entre aquello que te plantean de perfil de egresado como en el que tú sales. Hay que decir que la UAM Xochimilco sí es diferente que otros planes de estudio, porque a diferencia, por ejemplo, de Iztapalapa, que son hermanas, tienen su plan de estudios muy distinto. Mientras que en UAM Iztapalapa, por lo que entiendo, todavía tienen como estas asignaciones individuales o separadas. En la UAM Xochimilco no. Tenemos un núcleo problemático por cada trimestre y atendemos desde diferentes perspectivas ese núcleo problemático. A lo mejor hablamos de la infancia y el psicodesarrollo y no lo vamos a entender nada más desde la psicología. Vamos a abordar desde la sociología y otras perspectivas que sean aptas para entender ese núcleo problemático y poder resolver o entender al menos los como procesos. casi esta perspectiva biopsicosocial. Sí, ¿O más amplia? exactamente. Es más amplia, no nada más nos vamos a dedicar a entender al individuo, sino también cómo interacciona en su medio social, en su contexto, y cómo modifica su conducta o cómo se plantean las problemáticas dentro de estas dimensiones. ¿Y el psicólogo social cómo es tan aceptado en el mercado laboral? Híjole, ahí sí tenemos una complicación. Porque sí, como psicólogos sociales tenemos una formación al final como investigadores. Y hay que decir que en este país los presupuestos o lo que se invierte en investigación es muy poquito. ¿Para educación es bajo? Sí, exacto. De ese poquito de educación vamos a asignar un poco a investigación. Hay algunos centros de investigación, ya también dependiendo de tu línea que tú decidas tomar de investigación o de abordaje, ¿no? No necesariamente tienes que trabajar en investigación, pero sí tu perfil en gran medida está dirigido hacia allá como investigador. Porque de hecho desde que tú entras empiezas con esa labor, ¿no? Cada trimestre, lejos de tener un examen, tú empiezas a tener y proponer una serie de investigaciones y obviamente conforme van pasando los trimestres tus investigaciones van siendo más profundas y más complejas, pero empiezas siendo así y así terminas también. Muy bien, y ya que entramos a lo del mercado laboral, ¿en dónde has trabajado? ¿Cómo ha sido tu desarrollo a partir de que terminaste la licenciatura? Yo salí de la licenciatura, bueno, antes de salir yo llegué al Instituto Nacional de Psiquiatría tocando puertas literalmente.
algunas, digamos, difíciles, que incluso nos dijeron, no, los chavos de la UAM Xochimilco no saben hacer investigación. Es uno de los primeros encontronazos. Sí. Afortunadamente no terminó ahí de, bueno, me voy a cualquier otra cosa. Y bueno, empecé a trabajar ahí mismo en el instituto con la doctora Luciana Ramos Lira, que es la primera que me da una oportunidad desde este aspecto profesional. Incluso antes de terminar la licenciatura, empecé a trabajar en un proyecto que se llamaba Promoviendo Políticas Públicas para la Prevención Primaria de la Violencia Sexual. Era un proyecto que se implementó en Iztapalapa con chavos de secundaria en una escuela muy particular, una escuela para trabajadores, que al final no era tanto para trabajadores, sino como era como el receptáculo de aquellos chavos que habían sido rechazados de las demás por conducta, por problemas de delincuencia, porque sí es una escuela complicada en ese aspecto. Y ahí es donde empezamos a trabajar, hoy empecé a trabajar. Mira, yo nunca hubiera pensado que el psicólogo social hubiera podido haber entrado al instituto de psiquiatría o estar inserto en el área de psiquiatría. Yo dije, ahí el psicólogo general, ¿no? Psicología clínica, pero así eso me sorprende. Es que no, en el instituto de psiquiatría tienen diferentes departamentos, entre uno de ellos el departamento de investigación epidemiológicas, que tiene también esta mirada, aunque sí, algunas desde una perspectiva más clínica, otras más desde una perspectiva social. Ahí fue tu estancia. ¿Y después qué pasó? Estuve trabajando ahí aproximadamente unos 4 años, 3 años. Después he estado trabajando en varios lugares, ¿no? ¿Fue en psiquiatría? ¿Dónde más? Después trabajé en la UAMS, en rectoría un rato, en el departamento de admisión. Después regresé otra vez a psiquiatría. Estuve trabajando en una casa hogar algún tiempo, trabajando con niñas. ¿Qué hacías? Trabajaba en trabajo social específicamente. No era tanto como trabajo social, me tocaba hacer mucho de lo que eres entrenado. Era entrevistar a las chicas, saber un poco de su historia de vida o mucho de su historia de vida porque habían llegado. Situaciones muy complicadas. Mi línea siempre ha sido trabajar con situaciones relacionadas con la violencia. Acá, bueno, ¿para qué decirte? Vivencias muy duras por parte de las chavas, ¿no? Después de ahí estuve trabajando para el IDRC, que es un instituto de investigación canadiense, en un proyecto que se llamaba Respuestas del Estado a Víctimas del Crimen Organizado, creo que se llamaba. Mira qué interesante. Y después de... en particular? Consistía en trabajar con aquellas personas que habían sido víctimas de delitos de alto impacto, homicidio, secuestro, desaparición, extorsión, todo esto relacionado con el crimen organizado. ¿Ese instituto que dices ¿a quién pertenece? Es canadiense y bueno, acá estaba ejecutado a través de una asociación. Ahorita ya no está ese programa. No, ya no, solo fue una investigación que terminó, eran 2 años creo. ¿Y después de ahí? Después de ahí tuve oportunidad de trabajar en la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana en la dirección de planeación estratégica, que nos tocaba y justo identificar, obviamente es prevención de violencia, nos tocaba identificar qué proyectos eran adecuados para ciertos lugares que eran identificados como de alta incidencia en temas de delincuencia y de violencia, ¿no? Te digo, siempre la línea ha sido la misma, violencia. Con sus diversas vertientes. Exacto. Después de ahí, del área de participación ciudadana, es cuando empiezo con la maestría, ¿no? que me dices que es de medicina social, que justo no había una línea de investigación. Mi asesora, que es la doctora Soledad Rojas Rax, es la que dice, bueno, yo me aviento tu investigación, aunque no es precisamente su línea, ¿no? Porque sí, una de las dificultades para poder entrar fue esa, ¿no? Que no había quien investigara sobre violencia. En mi caso, termino trabajando con el tema de calidad de vida y salud tras la desaparición de un familiar en México, ¿no? Y es lo que actualmente estoy terminando y bueno, pues ahí. Sí, hablando esto de las desapariciones, nosotros nos conocimos el año pasado en la Cineteca, cuando hubo una exhibición de cortos de pie de página, ¿no? Por esta parte de los desaparecidos. Nos conocimos por Paula. Ajá, sí, exactamente. Nos presentamos, sí, recuerdo esa parte. Creía que tu línea de trabajar en particular las desapariciones forzadas. Ahora lo es, ahora pues, ¿no? El involucramiento que he tenido, bueno, ha pasado de lo académico al activismo, ¿no? Sí.
una vez que ves el horror, que viene un poco o mucho desde esta investigación de la IDRC, porque ahí es donde tuve mi primer contacto con esta población. Sí, y de ahí identifico que para mí es una de las violencias, sin el afán de compararlas, que es tan abarcativa que alcanza todas las dimensiones de la vida, ¿no? Todo. Tener un familiar desaparecido te trastorna toda la vida a ti y a los que te rodean. Sí, ¿no? y tiene un impacto expansivo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, ahorita solamente estás estudiando la... No, estoy trabajando, pero ahora como maestra. ¿Dónde te desempeñas como docente? En la Universidad Marista. Sí. Me gusta. Tienen muchas escuelas. Yo trabajo precisamente en la universidad. Trabajo con chavos de preparatoria está por Tláhuac. Y con chavos ya de licenciatura en psicología. Pues qué bien, está muy amplia psicología social. Pues sí, supongo, digo, yo al final es complicado, es un escenario complicado. Para quien quiera estudiar medicina social sí tiene que al final tener cierta convicción y tener conocimiento de qué es, porque muchos llegan y bueno, no tienen mucha idea de qué es lo que van a trabajar ni cuál es la currícula, que es algo que tiene que hacer un estudiante que quiere entrar a una licenciatura, cualquiera que sea. ¿De qué se trata medicina social entonces? ¿Qué asignaturas ven? Medicina social entiende que las enfermedades no solamente están producidas por circunstancias biológicas, ¿no? Sino que están matizadas justo por una cuestión sociocultural, económica, como en que tú trabajes, en donde tú vivas. El conjunto de personas que estén en ese lugar van a presentar diferentes perfiles epidemiológicos, ¿no? A eso corresponde un poco. Medicina social, está muy interesante. Regresando un poco a tu primera formación como psicólogo social, que hablábamos de las áreas de intervención, con esta situación que vive el país, ¿no? Que se ha agudizado la violencia. Yo recuerdo hace 10 años estaba más controlado el diablo, ¿no? Y ahora está desatado. Que no podemos con él. Psicología social, ¿cómo se posiciona o qué ha cambiado? No sé, si los planes de estudio de la UAM... Mira, como plan de estudios, yo hasta donde sé no lo hay, ¿no? Claro que como es un problema que cada vez es más difícil de ocultar o de que sea evidente, la misma gente, los mismos chavos empiezan a proponer como líneas de investigación, preocupados por esto, también los docentes, ¿no? Y eso ha permeado en que haya diferentes investigaciones, pero como una traducción al currículum de las universidades. Todavía no hay reformas. No. Y en muchos ámbitos todavía no. Sí, pues incluso en el sistema penal actual, desde el 2008, y no ha habido reformas en las licenciaturas en Derecho, las reformas de los planes de estudio. No, varios. ¿Qué vamos a hacer, no? También, por ejemplo, mi primera profesión es trabajo social y yo veo que está igual. Por ejemplo, psicología, estoy estudiando, van a reformar el currículum, pues ya necesitamos como cosas, ¿no? Fue un fenómeno un tanto sorpresivo, ahora ya después de un poco más de 10 años ya no es tan sorpresivo, pero aún hay esa resistencia institucional de reconocer este problema. Reconocer, porque a sorpresa, no. Yo recuerdo que en el 98, cuando yo estaba en trabajo social, ¿hace cuántos? ¿20 años? Yo escuchaba que las muertas claro. Y no se le daba... Pero se veía como un fenómeno aislado que correspondía... Y de muertas, no se le daba una connotación de desaparecidas. Claro. ¿No? Digo, ¿qué pasó ahí? Claro. ¿Cuánto tiempo perdimos? Sí. Y a lo que llegamos. Trabajaba en algún proyecto con la doctora Luciana Ramos, se llamaba, y con... se me fue su nombre, ahorita me acuerdo. Sí. Identificábamos, porque el trabajo era observar aquellas causas y factores relacionados con la violencia contra la mujer. Identificamos sobre todo en regiones como en Hidalgo, que había un círculo entre Levantón, lo que conocemos comúnmente como Levantón, que termina siendo una desaparición, explotación sexual y finalmente un feminicidio, ¿no? Era una cadena de violencias que iban creciendo justamente y que terminaban lamentablemente, o que terminan lamentablemente en el asesinato de una mujer, ¿no? Pues yo digo de las desapariciones, también me interesaba eso, ¿no? Saber cómo lo aborda psicología social, ¿no? Porque muy pocas áreas de las ciencias sociales del comportamiento lo están abordando, ¿no? Como que ya nos da el miedo de entrarle bien a eso. Ya hay muchas investigaciones. Justo habría que diferenciar aquellas, por ejemplo, de una perspectiva clínica, que se van a ubicar directamente en la pérdida, en el duelo y todos estos procesos a nivel individual, y aquellos más de una perspectiva social,
también médico-social, que presta atención a las relaciones y a los contextos en los cuales se da esto y en el qué pasa justo en el impacto que va a tener estos fenómenos más allá de lo individual, ¿no? Grupalmente, familiarmente, comunitariamente y en la sociedad en general. Y como, ¿qué perspectivas tiene aquí psicología social de México? ¿Tú cómo la miras en relación a esto que hemos Yo platicado? creo que sí tiene que haber un reajuste. Creo que no se debe perder de vista esta formación como investigadores, pero a la vez creo que se le tiene que dotar de más recursos, hablando en el tema laboral, ¿no? Tienes que salir con más herramientas para poder competir con otros tipos de formaciones. Al final sí, reducir al egresado como investigador en un momento como este, en un lugar como este, es muy difícil, ¿no? Eso hace que muchos chavos terminen trabajando en otra cosa o que al final se especialicen en otra cosa, pero más allá de lo de psicología social, ¿no? Lo que sí te da es una mirada más reflexiva, más flexible sobre los procesos y el contexto en el cual estás. Pero sí que a veces no se llega a traducir o que no se tienen las suficientes herramientas si es que uno no las busca individualmente para adaptarse a un mercado laboral como este, ¿no? Que siempre está en competencia y con cierta perspectiva también, ¿no? Sí, porque fíjate, hubo una conferencia en la Facultad de Psicología hace como un mes y fueron los de la PGR, el área de atención a víctimas de delitos de alto impacto, que se abrió a partir de la situación de lo que pasó en Ayotzinapa. Y no aparece el psicólogo social, aparece trabajo social, pero así como un gestor, y está como más protagónico, así el psicólogo clínico, pero digo, no. Desaparece el psicólogo social, claro. No, ni lo contemplan. No, así no, de verdad, no. A nosotros con trabajo, bueno, mi primera formación te digo, contemplan ese sí, trabajo social que gestiona recursos para la familia, que el médico, que cualquier apoyo social, pero no se mira desde esta amplitud que ahora tú lo estás viendo, ¿no? Desde la medicina social, qué impacto, qué intervención o qué acompañamiento se le va a dar a todas las víctimas de delitos de alto impacto, que cualquiera de nosotros que estamos aquí. Sí, hay una dificultad en ese sentido, lo que te digo. Algunas de las herramientas, o mejor dicho, hay una carencia de ciertas herramientas, y más en un contexto así. El problema es que también el cómo se atiende a las víctimas, el cómo se piensa el desarrollo de la ciencia tiene que ver también con ciertas perspectivas que no se comparten tanto desde acá, ¿no? Es otra forma también de hacer ciencia. Sí, porque hay como unas situaciones entre lo que el gobierno federal dice y lo que la academia, toda la estructura gubernamental que tiene sus áreas de atención a víctimas. ¿Y qué pasa? Hay como un choque con lo académico, con psicología social. Por ejemplo, el psicólogo social no puede esto. trabajar de inmediato con una víctima en un sentido clínico, carecen de esa formación, ¿no? Quizá tampoco es el objetivo, pero creo que también podría haber esa posibilidad de adquirir ciertas herramientas. Ver como otras, pues metodologías. Sí, metodologías, pero bueno, sí entramos el trabajo social, psicología social, medicina social, psicología clínica, todos al mismo tiempo, pero van a tener su momento. También creo que hay un desconocimiento sobre la psicología social, ¿no? Sí. Que se comparten también por parte del Estado. Y cómo hacer uso de esos chavos, de esa gente capacitada en ese sentido, ¿no? El mercado laboral que empezamos, que es seguirle, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo con víctimas, pues justamente sería importante reconocer que esas víctimas están en un contexto específico, en un momento histórico particular. Y en ese sentido, es el psicólogo social que tiene que identificar esas características, esas particularidades de esos grupos sociales que van a ser atendidos y entonces sí proponer un tipo de intervención donde, claro, que es el clínico, todos, que ya es el que va a hacer eso persona con persona. Pero hablando de la grupalidad, es el psicólogo social el que tendría que identificar. Sí, porque tiene más perspectiva, ¿no? Yo tengo que estoy estudiando psicología y digo, ¿por qué no escogí psicología social? Digo, pensando en una maestría en psicología social, porque yo quiero saber, comprender más qué pasa. Sí podemos saber qué pasa con el sujeto a nivel individual y su grupo más próximo, que es la familia, pero ¿qué pasa con este y el entorno, ¿no? El contexto, ¿no? Las instituciones, todos los grupos sociales que la cuestión económica, política, todo eso. Sí, ¿no? ¿Cómo comprender esta parte? Pues espero animarme a psicología social. Es una gran decisión. Sí, porque digo, no, yo estoy en el ámbito de seguridad pública, yo estoy como en la otra parte desafortunadamente los cuerpos de seguridad no tenemos buenos referentes, ¿no? Sí hay buenos policías, pero desafortunadamente lo que más se conoce son los victimarios, ¿no? Entonces, comprender estas dos partes, sí, no lo voy a negar, sí lo hacen,
pero también ellos son víctimas. Sí, al final de cuentas, todos podemos ser susceptibles de... Potencialmente lo son. Exactamente. ¿No? ¿Qué pasa con ellos también? ¿O qué pasa con sus familias cuando no regresan de operativo? Por supuesto, también. O sea, cuando uno habla de desapariciones, también muchas veces entiende que es la sociedad o la población civil, en general. No el gobierno, no la sociedad política. Pero también hay muchos casos de marinos, de militares, de policías estatales, de todos lados que están desaparecidos. Y es preocupante también porque trabajan bajo circunstancias laborales muy particulares, muy riesgosas, que incluso no está contemplada esta situación, o sea, que no regresan y que las familias quedan desamparadas, siendo personas que trabajan para el Estado, ¿no? Porque incluso económicamente no podrían quedar desamparadas, pero eso no solo es lo importante. ¿Qué pasa? Al menos no quedan desamparadas en lo que está estipulado, en lo material, ¿no? Exacto, no, pero en lo material, pero en el día a día hay grupos especiales que a mí sí me tocó trabajar con ellos como gates, que trabajaban bajo ciertas circunstancias laborales muy complicadas, ¿no? O sea, les pagaban, por ejemplo, si morían 200,000 pesos o algo así. O sea, ¿cómo una familia va a poder sobrevivir después de que pierda un familiar? O que quedaban desaparecidos y como no podías constatar que está desaparecido, exacto, que quedan en el limbo jurídico, claro, tienes que hacer una declaración de muerte, de presunta muerte, no sé cómo se llama específicamente, y es un proceso muy largo y muy caro, ¿no? Sí. Y entonces igual están igual que los demás, quedan en una dimensión ahí ¿Qué hacemos con estas problemáticas, tanto psicología social como psicología en general, ¿no? ¿Cómo podemos construir estas formas de intervención? O sí, de ser frente junto con la población que es víctima de, en este caso que estamos hablando en particular, ¿no? De los delitos de alto impacto que están desatados. Sí. A mí me da, no sé, miedo. Yo recuerdo que igual pues la licenciatura en el 98 que decía, se asustaban mucho, ¿no? Cuando algún maestro decía, se va a colombianizar México. Bueno, son procesos semejantes con ciertas coincidencias. ¿No? Pero yo lo veía como muy lejano, estas figuras del sicario. Leí la Virgen de los Sicarios y parece una fantasía, ¿no? Pues sí, tu fantasía ya está aquí, ¿no? Es así esta situación que estamos viviendo y sí da mucho susto, ¿no? Sí, claro. ¿Qué otra cosa quisieras agregar, Michelle, de todo esto de tu primera formación de psicología social o de ahorita de medicina social? Que creo que también es un tema de vocación, ¿no? Si solamente estamos preocupados por la dimensión económica, que es algo que siempre tenemos que tener presente, bueno, sí, es importante. Pero creo que también el haber estudiado aquí te abre un panorama distinto, una forma diferente de comprender el día a día, que creo que es algo de lo que perdemos muchas veces cuando le enseñamos psicología a los chavos, ¿no? La psicología no es una disciplina que se pueda contener en un libro, sino que debe ser práctica en el sentido de que debe explicarte qué pasa contigo, qué pasa con los grupos a los cuales perteneces, qué pasa con el otro y qué pasa con nosotros en general como sociedad. Creo que en ese sentido también hay como cierta gratificación de haber estudiado una disciplina como esta, porque sí, entiendes mucho de las cosas y justo el ser humano no está diseñado psíquicamente para soportar la incertidumbre y al menos explicarte las cosas que sí son terribles, pero entiendes un porqué o pequeños haces de luz que echan luz sobre algunas cosas, bueno, pues te dan cierta paz, como dices. Sí, y aquí hablas de algo muy importante, ¿no? La vocación que nos tiene. Yo quería estudiar psicología en el 98, me decidí por otra y ahora dije ya, es tiempo necesito saber más cosas, comprender también dónde estoy, porque hay situaciones que digo, bueno, ¿por qué hacen esto? Porque es mejor, deberían de organizarse así, seríamos más efectivos, o qué pasa con todo el personal operativo, ¿no? Sí, claro. Puede ser sí que regresen a su casa y todo, ¿no? Pero pasa? ¿Qué procesos ¿Cómo se afecta atraviesan su vida a partir de que ingresan a las fuerzas públicas? En cuanto a cómo son formados, las vivencias que tienen, el clima laboral, pues así. Porque quizás son jóvenes. Sí, son chiquitos, muy chiquitos. Son jóvenes, ¿no? Son hombres y mujeres que por situación económica tienen que acceder a este empleo. Pues sí, con la escolaridad que tienen, mayor licenciatura secundaria, pues es el único empleo que hay y acceden. ¿Por qué? Porque hay que sostener a la familia o a los papás, ¿no? ¿Qué pasa? Salen de su lugar de origen y se van al norte. Situaciones que a lo mejor nunca han salido, ¿no? Y dicen, ¿qué pasa con ellos? Cuando los insertas a esta academia o a estos otros mundos que ni se imaginan de verdad. No, y están expuestos a una serie de vulnerabilidades, ¿no? Porque tienes el tema, porque son chavos muy pequeños,
son chavos que vienen de contextos muy complicados, contextos donde hay ciertas carencias, chavos que justo en este momento de la historia de México, que pues hay como toda una crisis de modelos a seguir, ¿no? Sí. Esto que ya sabemos qué pasa con las organizaciones policiales, de que se habla de la ley del metal, ¿no? O sea, o plomo, plata, ¿no? También como le dice a un... Copelas o cuello. Ajá, es complicado, también habría que ponerse a pensar en eso y ponernos a investigar y preguntarnos, más allá de solo señalar. Fíjate, hay como muy pocas investigaciones. Empieza a haber más apertura por las desapariciones, ¿no? La relevancia que han tomado. Pero ¿qué pasa con el... Me interesa más como el cuerpo policial, porque estoy como del otro lado, tú estás como del otro lado. Exacto, estamos en el mismo mundo, pero tú estás... En polos no, un poco diferentes. No, como que se están acompañando, ¿no? Sí, van a ir caminando los dos. Y tiene que ver acá, esto justo... Acá, y yo te miro a ti. Esta forma de que siempre intentamos simplificar la realidad para entenderla, entender en dicotomías, ¿no? Por un lado tenemos a unos actores que son los buenos y otros los malos, ¿no? Y cuando los empezamos a pensar, pues vemos que tienen ciertas características que dices, bueno, también tienen un contexto bien complicado, bien complejo, ¿no? ¿Cómo ver estas partes de los cuerpos de seguridad aquí en México, desde psicología general, psicología clínica y desde la psicología social? Porque sí está muy abandonado. Empieza a ver como las desapariciones, vamos a tener algo de revuelo por todo lo que ha ocasionado a nivel mundial y aquí dices, claro. no, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están? Sí. Como esta parte de cómo poder hacer colaboración y saber más, y también la verdad es que se recorre el plan de estudios donde yo estoy, porque necesito saber más, no tengo tanta información que quiero saber más, yo quiero explicar y comprender y no sé, ¿no? Cómo mejorar los... Que también hay que decir que, bueno, las instituciones, aunque sean autónomas, responden también a ciertas estructuras que escapan a veces a sus manos, a veces hasta su autonomía, ¿no? Es difícil que metan un tema como este, ¿no? El de las desapariciones, sobre todo porque es muy costoso políticamente, económicamente, desde muchas perspectivas, ¿no? Si te echan dar una carrera ¿no? En este momento, que sean algunos años, ahí lo veremos. Que sí, ahí te vamos a estar viendo. No, y a la gente con la cual yo colaboro, ¿no? Que ya lleva muchísimos años y que uno los va siguiendo realmente. Claro, ¿no? porque sí, como tú dices, más derecho avanzado, ¿no? Sí, lamentablemente son las víctimas las que han abierto el camino. Que han dicho, ¿no? Oye, estamos aquí, ¿no? ¿No me resuelves Estado? Yo tengo que buscar y que han manera resignificado su papel de víctimas, de ese encasillar, de esa intención de los victimarios de encasillarlos en una cuestión de desvalidez. Todo lo contrario, ¿no? Se han armado, han alzado la voz. Quizás hasta se han fortalecido a partir de esta situación. En ciertos aspectos sí, aunque tenemos que reconocer, claro, los impactos que tienen, ¿no? Pero en otros sí. Pero en algo de su vida o de su persona se ha fortalecido y eso les ha ayudado. No, a ver, estamos presentes. Reconoces las transformaciones, incluso me ha tocado ver a estas primeras personas que se acercan porque lamentablemente están viviendo estas circunstancias y cómo se transforman ellas mismas, ¿no? Y cómo después son irreconocibles en ese sentido, en esa forma de hablar, en esa forma de analizar la realidad, ¿no? Que a veces nosotros que estamos desde lo académico casi que es una imposibilidad de llegar a donde ellos han estado. Claro, se han forjado lamentablemente en el dolor, ¿no? Muy bien, ¿qué podríamos comentar, Michelle? ¿O qué nos recomendarías a nosotros que estamos en psicología, en la UNAM? Pues, psicología general, porque tiene varias áreas, ¿no? Clínica, procesos sociales, psicología organizacional, tiene como varias áreas de especialización, ¿no? Pero ¿qué podrías recomendarnos tú desde la perspectiva de psicología social y desde tu experiencia, que ha sido muy variada y muy rica, a nosotros que nos estamos formando y que quizás nos decidamos por estas cuestiones más de psicología social? Que podemos empezar no solamente a atender los problemas desde una dimensión multidisciplinar, sino también interinstitucional, ¿no? Abrir a las puertas a lo mejor en este intercambio mismo, que a pesar de que están tan cerquitas parecen como dos mundos distintos, ¿no? La UNAM y la UAM, ¿no? Y que si compartiéramos a lo mejor estancias o de una forma más abierta, claro que los haya en doctorado, maestría, pero ya es bien con licenciatura. Estas inquietudes que quizás algunos compañeros lo tengan, ¿no? Y yo no, yo tengo que a lo mejor si tuviéramos esa posibilidad de cambiarnos unos semestres. Como si es intercambio al extranjero, porque no es un intercambio. Claro. Mira, buena idea. Hablábamos de esta relación de cooperación entre las instituciones académicas, en este caso de la UAM, que ahí dan psicología social, y aquí en la UNAM que es psicología, sí, pero general, ¿no?
hablabas también de cómo cooperar, no solo desde el doctorado, maestría, que ya hay como intercambios con los investigadores, sí. ¿no? Pero ¿qué pasa desde la licenciatura, ¿no? Como decías, ¿no? ¿Cómo hacer esta apertura, estos intercambios? Sí, porque está la cosa. Yo te digo, conocí de esta parte, conocí a ti porque a Paula fue hace 2 años, la conocí porque cada 2 semestres hacen en la facultad de Iztacala encuentros, ¿no? Y ella dio un taller que se llama Impacto Subjetivo de Narcotráfico, algo así se llamaba. Yo dije, yo tengo que ir. Hubo 4 personas, la verdad, porque no tiene así el impacto. Claro. ¿No? Pero ya va a tener. Y yo decía, ¿qué está pasando? Y les sorprendí a las compañeras que le decían, no, pues también los cuerpos policiales son victimarios y victimarios. Empezamos a hablar de esto y nos empezamos a enterar, ¿no? Yo digo, ¿cómo también fortalecer? Porque aquí en educación a distancia yo le veo una dificultad, que no hay tanta interacción sincrónica, esa sincrónica, y eso no te permite tener este intercambio. Claro, como ahorita estamos teniendo. No se me había ocurrido eso, como que abrir un puente en la licenciatura de intercambio a otra universidad nacional. No me tengo que ir al extranjero, claro, ¿no? Porque lo que me preocupa a mí le puede estar preocupando allá y están también haciendo investigación o no sé, volviéndose activistas, haciendo todo este tipo de actividades, o hacer como encuentros, ¿no? Estudiantiles. Sí, y no solamente UAM, UNAM, también está la UACM, hay muchas organizaciones, muchas universidades que podrían hacer ese tipo de intercambios y no necesariamente, como dices, tienes que ir al extranjero, ¿no? Aquí tenemos la ventaja de que hay muchas universidades de diferentes lugares, ¿no? Sí, y eso tendría que aprovecharse. Sí, y más que nada también en la frontera, ¿no? Este centro de estudios de la frontera norte, que tengo unas ganas de ir, porque me acuerdo que estaba en trabajo que decía, tengo que ir. Yo espero tener la oportunidad de ir a la de Juárez. Hay ahorita. Intercambios, pero pues ya con investigadores de larga trayectoria, ¿no? Que de repente los traen, pero también estaría muy padre que fueran los chavos a nivel licenciatura. Sí, un intercambio. Sobre todo porque la complejidad de la realidad social pues no alcanza con una sola perspectiva, ¿no? Hay que ser flexibles y hay que... Quiero saber más esto, lo otro. Claro. Y el problema no va a venir así encasillado exactamente como en figura de rompecabezas que entren donde... Claro. No, tenemos que estar todos juntos. De hecho, de ahí parte un poco la visión mucho la visión de la universidad, la UAM Xochimilco, ¿no? De reconocer justo la complejidad de los problemas sociales, ¿no? Y de acercar como todo este andamiaje teórico a las comunidades, ¿no? Fíjate que hablando de la complejidad, ves que la UNAM tiene su centro de estudios sobre la complejidad, pero todo está como cerrado, porque yo fui a una conferencia que ayer, ¿qué están hablando? Eran unos ingenieros que habían hecho unos modelos matemáticos para explicar como lo de la cuestión de la obesidad, y hablaban que una investigación, pero no necesitamos más, pero sí eran investigadores. Claro. Dije, pues yo me enteré de cosas y esa que no perspectiva entendí, es igual de necesaria que esta otra, ¿no? Y justo no ponerlas en lugares separados, sino que cooperen, que trabajen de forma armónica, ¿no? Pues esperemos que eso se logre pues en poco tiempo, porque pues la realidad ya no rebasó, siempre nos rebasa, ¿no? Sí, claro. Pero yo considero que hay que ir caminando junto a la realidad de todos, claro, ¿no? Porque nos sí. preocupan muchas cosas, te preocupa esto, a mí me empieza a preocupar a partir de que tengo 10 años en donde estoy, ¿no? Pero se pone más intenso y dices, bueno, afortunadamente a nosotros no nos ha pasado nada, también vamos a donde... Que sí, también se exponen cosas, ahí ¿no? a una serie de pero también conoces riesgos. a través de ellos, ¿no? Dónde viven, qué es lo que hacen. Y también te dicen, no, familiar con algún problema, o que ha sido víctima de sustancias. Bueno, ¿qué haces ahí cuando te lo dicen en una entrevista? Que tiene otro corte, ¿no? La entrevista. Pero sí es importante tener como todas estas herramientas, sí que nos preparen para ser investigadores. Recuerdo el programa que tiene, no sé si lo siga teniendo con Apple, ¿no? Se llama Jóvenes Investigadores, ¿no? ¿Por qué no tener uno desde la licenciatura? Salen aquí en la UAM, en la licenciatura mencionabas al principio, sí, te dan el perfil más de investigador. Aquí también debería ser el perfil más de investigador, sí. Y hay sus esfuerzos puntuales, ¿no? Pequeñitititos, ¿no? Sí hay como en algunos lugares que hay estos concursos de jóvenes de investigación. En la universidad en la que yo trabajo, con los chiquititos, se intenta hacer como esto se llama un team,
que igual es como la idea de que realicen una investigación a lo largo de su trayectoria en la preparatoria, pero bueno, son cuestiones incipientes, ¿no? Que hay que darle seguimiento y que creo que tendrían que incluirse en otros planes de estudio. Sí, porque a partir de ahí tú estás fomentando la investigación. Por supuesto. Sí, para esta línea, y en muchos casos, bueno, les piden que ustedes que hagan una investigación al final cuando no les han formado como investigadores, y entonces es cuando se dan... Dices, bueno, ¿y a ver cómo hago la tesis? Exacto. ¿No? Yo digo, ya tengo desde ahorita claro lo que quiero hacer para el trabajo recepcional, me faltan 6 semestres, ¿no? Pero todo sí se va relacionado con toda esta problemática, más que nada de seguridad pública y lo que se le añada, ¿no? Sí. Pues bien, Michelle, ¿algo más que quieras comentar? Pues no, ha sido un gusto estar aquí contigo y bueno, pues espero que sirva de algo nuestra pues charla, claro que al sí, menos. Me ampliaste el panorama y esta perspectiva, ¿no? De la medicina social. Ver esta otra parte, ¿no? Que aquí psicología social sí lo ve más en conjunto. Por eso el origen que tiene, sí lo grupal, sí lo individual unido a lo grupal, ¿no? Sí, bien reconociendo procesos individuales, o sea, no se desconocen, ¿no? No, porque lo individual está dentro de lo grupal, Claro. por eso está ahí psicología social. Y espero que en algún tiempo sí psicología social y todas las psicologías que hay en la nacional podamos hacer una iniciativa, un proyecto, sí, para mejorar estas condiciones de vida que tenemos en el país, ¿no? Y pues bueno, Michelle, yo te agradezco.